Che, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la creatividad. Tan amplio, ¿no? Puede llegar a ser inimaginable quizás. Abarca muchos espectros, muchos espacios, realmente es algo muy lindo, muy bello. Es algo propio del ser humano y aún así pueden existir herramientas para potenciarlo. Y justamente lo que estamos tratando de llegar a esto. Si nos remontamos a esos primeros orígenes creativos del propio ser humano, ¿no? O de la propia constitución de la humanidad, ¿cuáles serían por ahí esos primeros registros que existen con respecto a esto, a un desempeño ya creativo? Bueno, vos tenés, por ejemplo, las cuevas de Altamira en España, que ya el ser humano, el protohombre, ya antes de ser ser humano casi, ya realizaba estas experiencias. También a través de las herramientas que realizaban, imagínate, con los materiales que tenían en ese lugar, claro, podían realizar las cosas necesarias para poder subsistir. Eso implica un desarrollo creativo muy grande porque como especie es lo que nos diferencia como especie con otros animales, ¿verdad? La creatividad puesta en ese momento como una necesidad, ¿no? Exacto. ¿Hoy responde a los mismos patrones? No. ¿O ha ido transformándose lógicamente con una humanidad que ha ido evolucionando? Tiene en común que tenemos necesidades que están relacionadas a la subsistencia. O sea, yo tengo que ser creativo para poder generar mi trabajo y poder subsistir en relación a eso. Eso no ha cambiado. Bien. Lo que ha cambiado son las herramientas que yo tengo para ser creativo. Y que precisamente apuntamos a eso, a esas herramientas. ¿Todos Exacto. disponemos de esas herramientas para ser creativo? No. No. No, o sea, depende de la persona en Bien, realidad, porque bien. vos como en el momento de tener un problema, vos tenés infinitas soluciones y infinitos contextos también. Y de acuerdo en el contexto en el que estás... un problema, vos también sí. tenés, ¿no? ¿Y qué sucede con eso? Cuando tenemos ese tipo de problemas, buscamos la mejor forma de solucionarlo y ahí entra la creatividad. Bien. Puede haber muchas formas de resolverlo y justamente hay distintos tipos de herramientas a través de las cuales podemos resolver ese problema y cuyo resultado va a ir cambiando. No es lo mismo, por ejemplo, ya desde un punto de vista laboral, que si empleas una técnica como por ejemplo una lluvia de ideas o brainstorming, o utilizas por ejemplo card sorting o un mapa mental, por ejemplo. Los resultados pueden llegar a ser distintos, inclusive para el mismo problema. Ahora, dentro de estas ya estructuras hasta técnicas, son lógicamente técnicas de cómo desarrollar o llevar adelante lo que significa un proceso creativo, ¿no? ¿Qué es este proceso creativo? Esto que nos permite por ahí optimizar tiempo, disminuir el margen de error y obtener un resultado viable, conforme y que de acorde a aquella idea que teníamos preestablecida a cómo solucionar ese problema. Exacto. Desde mi profesión, bueno, yo soy diseñador industrial, desde mi profesión lo que nos diferencia de otras profesiones o de otras formas de resolver objetos es justamente el proceso. El proceso es una serie de pasos a través de los cuales vos vas probando, es como la receta para hacer el arroz con papas, ¿no? Eso ¿Hay para prueba y llevarlo... error? Sí, por supuesto. Constante. Justamente de eso se trata. Pueden ser procesos lineales, pueden ser procesos circulares o de otra forma hasta espiralados. Lo que nos interesa a nosotros es encontrar el problema y a través de una serie de pasos llegar a la solución más óptima, de acuerdo al contexto. Y justamente eso es lo que nos diferencia, lo que nos potencia, porque al permitir, antes de llegar a un objeto que va a estar en el mercado, ya haber realizado una serie de pasos y de errores, pruebas, ensayos, verificaciones, ya estoy disminuyendo el margen de error en el momento de que yo lo estoy presentando. Entonces, bueno, de eso justamente trata de nuestra profesión como diseñador, ¿verdad? Y a veces la misma estructura del ser humano está acostumbrado, está como canalizado a resolver las cosas de una misma forma.
Es como una cuestión de economía, ¿verdad? Por ejemplo, vos cuando tenés una necesidad, vos ya sabés que realizando determinada acción vas a obtener un resultado. Y justamente lo que trata la creatividad es buscar distintas soluciones, ser consciente de esa realidad y tratar de resolverlo de una forma distinta, ¿verdad? También tiene que ver otras cosas, tienen otras cosas que influyen en esto, que estábamos conversando hace un rato, que por ejemplo a veces hay un margen de miedo o de inseguridad, porque vos cuando vos querés realizar algo tenés una zona de confort, ¿verdad? Y muy poca tolerancia a la frustración. Exacto. ¿No? También creo que es el otro condimento que puede influir negativamente, ¿no? Exacto. En el proceso. Bueno, nosotros creo que los diseñadores en general tenemos la ventaja de que ya toleramos amplios niveles, sí, amplios niveles de frustración frente a ensayos y errores que ya estamos en la batalla. Entonces, cuando vos querés salir de esa zona de confort y probar, probar nuevas respuestas, probar nuevos resultados, hay personas que frente a ese cambio los paraliza, como que tienen miedo, como que les cuesta salir de ese lugar. Y entonces, bueno, también hay otras técnicas, como por ejemplo el 6 sombreros para pensar, que habla sobre de cómo yo reacciono frente a determinados estímulos o a distintos problemas. Para mí es una técnica que es grandiosa y es muy simple. Y grupal, ¿no? Y grupal, sí. Que consiste en identificar sombreros en personas con determinado color que ese color corresponde a un estado de pensamiento. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, si yo soy una persona negativa es porque siempre tengo el sombrero negro. Que todos conocemos una persona que es siempre negativa, que nos dice eso no va a funcionar, eso no va a andar. Y el ejercicio justamente en relación a esto es sacarse ese sombrero y pensar de otra forma. Y en ese sentido a veces a la gente le cuesta porque, como te decía, es una forma de sobrevivir, ¿verdad? Claro. Yo estoy acostumbrado a hacer esto de esta forma y viví toda mi vida haciéndolo de esta forma. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué lo voy a hacer de otra forma? Y a veces no es la única forma y te estás perdiendo un montón de cosas más. ¿Qué sucede quizás con la innovación y el invento, ¿no? O el innovar y el inventar. Hay como una brecha, ¿no? Entre uno y el otro. La innovación está relacionada con algo que es distinto, que puede estar lejos de lo que es un invento, puede estar relacionado a un proceso, puede estar relacionado, es mucho más amplio. Exacto. La innovación. En cambio, el invento lo veo como algo más tangible. Y acá ya se me cruzan grandes genios, ¿no? A lo largo de la historia y trabajando ahí en sus laboratorios, no sé. Exacto. Hasta cierto punto todos tenemos algo de innovador y de inventor. Y todos podemos potenciar ese resultado que nosotros queremos, ¿no? Yo creo que las grandes personas primero han tenido un gran componente, que es el componente de la curiosidad, que eso ha permitido de ir investigando, ir conociendo y en relación a eso descubriendo cosas. Claro, y subsanando siempre una necesidad propia de la sociedad del momento, digamos, ¿no? Como que esos inventos iban respondiendo a esas necesidades. O sea, retomamos, mirá, el inicio, la necesidad. Exacto. La necesidad en sí es el motor de todo el pensamiento creativo, de todo este proceso de que estábamos hablando. Y justamente de la forma en que yo encaro esto es como el resultado que obtengo. Creatividad y las herramientas para desarrollar la misma es esta propuesta. Ya hicimos referencia a algunas de estas herramientas, pero bueno, ahora queda la invitación, ¿no es cierto?, a poder acercarse, ser consciente de que hay prueba-error y tener tolerancia a la frustración. Sí, o sea, sobre todo como va a ser un taller, no va a ser... o sea, este sería el caso de la frustración en el caso de que vos tengas que realizar una inversión muy grande, por ejemplo, en un proyecto que vos sabés que tenés una fecha límite para una entrega de un vehículo, por ejemplo, o de algo que requiere una inversión muy grande, entonces tenés mucho peso en la espalda. En este caso no, porque primero es un taller, es un entorno controlado y nos vamos a divertir muchísimo. Así que
no hay que tener miedo frente a eso, sino que hay que entenderlo, y una vez que uno lo entiende, lo puede aplicar en su vida ya sin tanta frustración y sin tanto estrés, por supuesto. Muy bien, puedes sumarte a este taller, haga usted oficialmente la convocatoria porque va a estar a cargo del mismo. Así es. Este taller va a estar dado el 4 de julio a las Arranca. 8 de la tarde aquí en Meta-Arte, Teniente Tuco 478. Muy bien. Así que bueno, le hago la invitación a todos, los esperamos, vamos a divertirnos y pasarlo muy bien. ¿Ningún límite de edad? Ningún límite de edad. No hay límite para la creatividad. No, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos.